buenos días a todos que nos están escuchando y viendo aquí en el canal 38, aquí en El Paso, Texas, y les damos la bienvenida en este tiempo y que podemos tener tiempo con Dios. Y queremos primeramente encomendar este tiempo con el Señor en oración para que usted, como yo, podamos escuchar dirección de Él en el programa y ir dando los pasos. Le recordamos nuestra línea de oración 915-532-8518. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por el privilegio de estar delante de ti en este tiempo, Señor, sabiendo que de ti, Señor, viene la palabra oportuna y el socorro y nuestra ayuda y la apertura de caminos en tiempos difíciles, porque tú eres fiel y verdadero. Bendice al que esté escuchando, viendo. Pedimos que en este programa tú nos guíes y sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias por el canal 38 y también oramos por nuestras autoridades, el presidente de los Estados Unidos, el gobernador, Señor, y la Cámara del Congreso y la de los representantes. Que, Señor, tú dirijas, Señor, y ordenes los pensamientos para la gloria de tu nombre. Ninguna obra forjada del enemigo prospere, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, Padre, en el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos decirles a nuestros los que nos están viendo que tenemos este jueves, tenemos septiembre 12, tenemos un concierto con Paul Wilbur y hay una bendición muy grande que el canal 38 tiene. Las primeras 10 personas que llamen a este teléfono, ¿verdad? Que se les obsequiará un doble pase para ir al concierto que será en la iglesia Harvest Christian Center en 1345 New Harvest Place, y tienen que venir al canal a recoger sus pases, así es que no deje de llamar. Esta es una bendición de Dios que a través del canal 38 usted puede recibir. Le recordamos que estamos agradecidos a Dios por los 30 años de aniversario del canal 38. Yo les recuerdo a ustedes, los que me han escuchado antes, que Dios me ha mostrado es como un faro que en tiempo de oscuridad dirige los barcos cuando hay un oleaje fuerte. Dios ha levantado esta estación como un faro de luz de Dios. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz que ilumina a los hombres, el Señor está usando este canal, Él ha provisto todo el personal y ofrendas y aún las personas que trabajan por llamado de Dios en este lugar. Así es que oramos que siga siendo de excelencia para usted como para mí, a El Paso, Las Cruces, Ciudad Juárez, y los que están por internet puedan recibir de esta puerta nacional espiritual de los Estados Unidos bendición para sus vidas. Muy bien. Esta mañana que el Señor me permite estar con ustedes, quiero compartirles dos cosas importantes que el Señor profetizó que sucederían en el último tiempo. Y le damos gracias a Dios porque es su palabra la que sustenta todas las cosas, en la cual nosotros podemos tener entendimiento ante tanta confusión, tantas cosas que estamos escuchando, personas que dicen esto, lo otro, y la incertidumbre económica, política, social. Pero quiero decirle, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Una de las cosas que dijo el Señor es que dijo que el evangelio en Mateo 24 sería predicado en todo el mundo, en todas las naciones, y entonces vendría el fin. Es sorprendente cómo por el internet, en Laos, Camboya, en muchos lugares donde aún en las selvas amazónicas, el evangelio, la palabra de Dios está llegando a esas personas que están empezando a cambiar sus vidas por el poder del Espíritu Santo cuando creen la palabra. El apóstol Pablo escribía en Romanos: ¿cómo oirán si no hay
quien les predique. ¿Y cómo podrán predicarles si ya no hay quien sea enviado? Y Dios ha llamado a muchos a dejar su profesión, sus situaciones de comodidad para ir a lo mejor, a lo excelente, a lo que se pagó con el precio de la vida del Señor Jesús en la cruz del Calvario, para que sus pecados como los míos fuesen pagados y nosotros, el acta de decretos, como dicen Colosenses, fuese clavada y anulada en la cruz, exhibida públicamente. Jesús hizo eso, un terrible precio se pagó para tener una terrible y grande salvación y vida eterna. Y este es el propósito por el que estamos en esta hora, unidos en el amor del Señor Jesús. Una de las señales que Él dijo es esta, y al escuchar yo a los traductores de la Biblia, de Wycliffe o Wycliffe, como dicen otros, escuchar cuántas etnias faltan, y ellos calcularon que en no más de 10 años el Evangelio estaría en todos los dialectos, con toda la tecnología que hay para la traducción de la lingüística, guardando el formato, el contexto, se está llevando a cabo. Y eso hace 3 años que yo lo escuché, que aproximaban 10 años. Este año estuve en una conferencia en Ecuador y una persona que trabaja en la traducción dijo que era menos de 5 años que estimaban que podían tener la escritura ya todos en todas sus lenguas. Imagínese usted el tiempo que estamos viviendo. ¿Y cómo podemos nosotros definirlo todavía mejor? Hay otra señal que el Señor dio en Mateo 24, en el verso 32, dice: cuando veas la higuera reverdecer, entonces sabes que el verano está cerca. Así el reino de los cielos está a las puertas. ¿No te has puesto a meditar por qué es la situación de tanta agresividad contra el Estado de Israel? ¿Por qué ese rechazo aún en los medios que gente ni siquiera tiene que ver nada con la política, géneros o en otros lugares que me ha tocado viajar, por ejemplo en Chile, y escuchar personas que en otra cosa que están en su trabajo, de repente sale el tema y empiezan a rechazar a Israel? Quiero decirte que esta señal, el amado, es la segunda que el Señor Jesús habló. De todas las demás que hablan de tragedias, estas 2 señales que estaban desde el tiempo en el corazón de Dios, cuando Él aún fue presentado siendo niño en el templo de Jerusalén. Simeón en el Lucas capítulo 2 dijo: ahora despide a tu siervo en paz. Tomó al niño Jesús en sus manos en Jerusalén, porque mis ojos han visto tu salvación. Y fíjese cómo lo que dijo por orden del Espíritu Santo: luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El mismo orden de lo que nuestro Señor Jesús menciona en Mateo 24, primero las naciones y luego la higuera, que se refiere a Israel, lo cual habla el apóstol Pablo más profundamente en el capítulo 11 de Romanos, donde dice: Dios no ha desechado de ninguna manera a su pueblo. Y si su transgresión, o sea, su tropiezo, fue la riqueza para que el Evangelio llegara a nosotros, los gentiles, las naciones, él escribía como una pregunta porque no podía respondérsela de la profundidad que era. Y eso que conocía la Escritura y tenía el Espíritu Santo como usted y como yo, él dijo: cuánto más su plena restauración. Así es que estamos viviendo en estos días en que están siendo restaurados. Como dijo el Señor, la higuera reverdece desde 1948. Empezó a venir un fluir restableciéndose la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén. Isaías 66 habla ahí que nacería una nación en un día. Esta nación de Estados Unidos votó en el referendo en aquel día en que nació nuevamente el Estado de Israel con su misma lengua y cuidando sus linajes que regresaban a la tierra, y que era Dios el que lo estaba haciendo. En ningún momento ha sido obra humana.
como la salvación no es obra humana, es obra de Dios para usted y para mí. Dios siempre está interviniendo a favor de nuestras vidas y a favor de lo que Él está haciendo. Entonces, siguiendo esta línea tan interesante del tiempo que vivimos, y esto es por lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón compartir con usted, es entender que Él lo iba a hacer restaurándolos físicamente, recogiéndolos de todas las naciones. Aún Jeremías, fíjese nomás, antes de la caída de Babilonia, decía él, escribió, dijo, en aquellos días no se dirá más, vive el Señor que los sacó de la tierra de Egipto, sino que vive el Señor que los sacó de la tierra del norte y de todas las naciones. Y luego otros pasajes de la Escritura hablan también de ello, que el Señor nos iba a traer, como dice en Ezequiel 36, 23, dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, lo hago por causa de mi santo nombre que ha sido blasfemado entre las naciones. Los tomaré y santificaré mi nombre y los traeré a vuestra tierra. Y ahí los plantaré. Verso más adelante, el 24, dice, y empieza a hablar del trato en la nación, de cambiar su corazón, de poner sus principios, porque eso es lo que Dios hace con tu vida y con la mía desde que conocimos al Señor Jesucristo. Si tú no lo conoces, lo puedes pedirle, el Señor Jesús, yo quiero que seas el Señor de mi vida, cámbiame, ayúdame, porque el hombre no se puede salvar por sí mismo. Mire cómo estamos y todavía queremos seguir saliendo adelante nosotros por nuestras propias fuerzas y no podemos. Más la violencia, más a la destrucción, tráfico de niños, tráfico de órganos, de jóvenes, en fin, unas cosas tan espantosas, con tanta tecnología y tan civilizados, somos más cruentos. Ninguna guerras como las que hemos vivido en este tiempo. Dios vino a buscar lo que se había perdido. Por eso envió a su Hijo. Y por eso también está restaurando a Israel en este tiempo. Porque Él habló por medio del apóstol Pedro en Hechos 3, versículo 21. Lo puede apuntar y lo busque en su Biblia. Dice ahí, es necesario que Jesús esté en el cielo hasta que sean restauradas todas las cosas escritas por los profetas desde los tiempos antiguos. ¡Wow! Dice nomás, y se están cumpliendo palabras escritas por los profetas desde los tiempos antiguos en este tiempo. Así es que usted puede escudriñar lo que Dios está hablando en Israel para que vea que esto es Dios haciéndolo, cumpliendo su palabra y diciéndonos que la hora de la medianoche se está acercando, las manecillas. Pronto el Señor aparecerá en las nubes y el Señor Jesús con voz de trompeta y de mando, dice, los que estén muertos resucitarán primero y luego los que estemos seremos arrebatados juntamente con Él. Él regresa a Jerusalén, donde ascendió, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 1. Y ahora y dice que Él regresará, ahí lo dicen los ángeles y también lo dice en Zacarías capítulo 14, que regresará al monte de los olivos. ¡Wow! ¡Qué precisión! Dios nos ama tanto que nos da hasta los nombres y nos da entendimiento en los tiempos. Ahora el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo mismo, ni los ángeles. Así es que no crea lo que digan, oigan en el YouTube o lo que sea de que mira que ya va a venir, porque Él mismo dijo, muchos dirán, mírelo, ya va a venir, Él aquí, va a venir allá. Está mucho engaño. Usted debe obedecer a Dios, amarlo con todo su corazón y a la hora que Él venga, usted está listo. Esa es la mejor manera de hacerlo. Ahora, esta restauración de Israel está poniéndose muy interesante. ¿Por qué yo estoy asombrado aquí en nuestra propia nación, en los Estados Unidos, la polarización en algunos sectores políticos en relación, inclusive desafiando las Escrituras? Porque el rechazar y el no reconocer que Dios está restaurando a Israel, y la podemos ver, usted vea,
Usted puede ir ahorita a Israel, agarrar un avión o por unas noticias y ahí está Israel y ahí está Jerusalén. No puede negar qué está sucediendo. No podemos cerrar los ojos y decir no sucede o voltear la cara, porque aunque lo volteemos, está sucediendo porque Dios cumple su palabra. Israel está siendo restaurado y esto para nosotros como iglesia, como creyentes, es muy importante porque Dios nos está usando a nosotros para que oremos por la paz de Jerusalén, para que sea restaurada, porque Dios, así como usted y a mí nos está acercando a Él, a ellos los está restaurando. Y lo dice el Romanos capítulo 11, versículo 25, dice, no quiero, mis hermanos, que seáis arrogantes en relación a este misterio, porque es necesario que llegue la plenitud de los gentiles. Lo mismo que dice Mateo, las naciones. Y luego dice, y haya llegado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Cómo la salvación? Nos está restaurando a su tierra y ahí en su tierra está tratando con sus corazones y se va a manifestar más y más su presencia y le reconocerán porque el Señor viene en medio de crecientes dolores de parto. Y yo estoy casado con mi esposa, 5 hijos. Puedo decirle en los dolores de parto, qué tremendos y profundos, que solo Dios le pone a la mujer el aguante para ellos, pero cada vez más intensos. Y cada vez entre más intensos y que dice ya no puede, en ese momento nace la criatura. En este momento en que la humanidad que empiece creyendo en Dios, pero desfalleciendo, Él aparecerá en la gloria y en las nubes. Gracias porque Él es fiel. La restauración de Israel que está sucediendo en este tiempo, Dios quiere usar nuestra oración, quiere usar nuestras manos, porque está escrito en la palabra de ello. Mire lo que dice Isaías 49, 22, dice, porque yo levantaré mi pendón en las naciones, o sea, mi bandera, y ellos traerán a tus hijos en hombros y tus hijas en brazos. Es increíble la cantidad de pueblo judío por el odio el que está sucediendo, el rechazo antisemita en Rusia, en Francia, en Alemania, en todo el mundo. Están en crecer a pesar de lo que pasó en el Holocausto. La gente no quiere entender, está cegada, pero hay una lucha muy profunda. ¿Usted no se ha puesto a pensar o dado cuenta por qué rechazan tanto a Israel? Déjeme decirle que la Escritura dice que cuando estén reverdeciendo la higuera, el reino de Dios está a las puertas. Tenemos una lucha espiritual, la más grande de la historia. Las tinieblas, usted sabe, en todas sus formas. Violencia con los niños, de la mujer, secuestros, guerras inútiles, injusticias de todo tipo, mintiendo, no teniendo la respuesta, la economía, me roban aquí o allá, en fin, estamos angustiados de todo lo que está contra nosotros. ¿Quién cree que está detrás de todo esto? Pablo nos lo escribe bien, o de línea bien clara en Efesios capítulo 6. Él dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese nomás. Entonces dice que nosotros nos debemos de vestir de la armadura de Dios, el cinto de la verdad, las sandalias del evangelio, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe que apaga todos los dardos del maligno. Por eso en este tiempo estamos recibiendo pero fuerte urgencia de Dios, en despertándonos, inquietándonos, porque quiere que nos acerquemos con Él. ¿Está usted dispuesto a invertir 1 hora de su tiempo en intimidad con Dios o más?
despejarse de su sueño, invierta en su futuro. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos hará saber las cosas que han de venir. La Biblia nos dice a través de las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo es el único Espíritu de verdad. Y Él nos guiará a toda verdad, y la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Entonces también tenemos que corregir nuestros ojos y lo que vemos, si hay virtud alguna, si hay algo digno en esto pensar. Estamos bombardeados. La tecnología nos tiene tantas opciones. Se necesita pasar tiempo con el Señor en oración para tener la convicción para romper esto y poder perseverar en lo que Dios está haciendo. Mis amados televidentes, les recuerdo la línea de oración 915-532-8518, y les recordamos que hay unos pases a las 10 personas primeras que llamen al concierto de Paul Wilbur en la iglesia Harvest Christian Center en 1345 en el lado oeste de la ciudad. Ahí puede ir. Si cuando venga por sus pases puede preguntar la información. Aquí tenemos información para que se le puede dar. Pero, mis amados hermanos, persona que nos estás escuchando, yo no puedo descuidar una salvación tan grande. Dice la Escritura que aquellos que vieron los milagros en el desierto, el mar rojo abierto, pan del cielo, agua de la nada que Dios trajo, muchos dudaron y no creyeron. Muchos, por eso necesitamos tener una continua relación, porque nuestra naturaleza es nuestro mayor adversario, no es el enemigo. Él es el enemigo, el adversario. Pero Jesús dijo, si alguno quiere ir en pos de mí, o sea, seguirlo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a mí mismo es hacer lo que yo quiera, lo que me gusta. Y vaya que a veces hay alimentos que nos gusta y el médico nos dice que los dejemos y luchamos en dejarlos o no dejarlos. Y tenemos consecuencias, nuestro cuerpo lo resiente. Entonces imagínense cuánto es la eternidad. Por un momento no cambiemos nuestra vida eterna. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Es una relación continua con Dios, con Él, hablando con Él, dirigiéndole. Mira, Señor, está mi matrimonio, esta situación que hago en el trabajo, tengo una situación, y todas las cosas las pone usted en oración con Dios, las habla y usted va a ver la diferencia. Se sorprenderá de su salud, que las cosas se resuelven pronto. Si había problemas, de repente vino una solución, le dio la manera. Dios no está callado. Él está a favor de nosotros. De hecho, en el Antiguo Testamento, el nombre del Señor Jesús se me profetizado por el profeta Isaías, Emanuel, Dios con nosotros, Dios con usted. ¡Wow! ¿Qué más queremos? Miren nomás. Todos, y he oído muchos jóvenes en este tiempo que están en depresión, en situaciones de autodestrucción, con drogas, porque dicen, todos nos están fallando. Pierden la esperanza porque la ponen en el hombre. Y el Señor Jesús por eso vino a buscar lo que se había perdido, porque ninguno de nosotros, por mucho que tengamos una relación con Dios, podemos hacer las cosas. Tenemos un video musical y continuamos con ustedes. Espero desde haber escuchado este corte musical sea de bendición para usted la reflexión. Y quiero decirle, continuar en este tema tan importante y serio que es de lo que Dios está haciendo. Mire, Dios es misericordioso. Dios tiene gracia. Misericordia es lo que no merezco, lo que merezco no me lo da, y la gracia es lo que no debo de tener, me lo da. Y Él dice, el Señor, ¿verdad?, que Él santifica su nombre con la venida de su pueblo. Y escuchamos a través de la historia naciones que han maldecido y se han levantado contra Israel y ya no existen más. Las situaciones
porque Dios se trata de su nombre, de su amor, y no de lo que el hombre piensa, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Ahora, yo les decía antes del corte musical, ¿por qué es ese rechazo a Israel? Escuche el fundamento en la Escritura para saber que es un trasfondo espiritual y no es ningún argumento humano ni mío para que usted pueda discernirlo por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad. Esto se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 28. Dice la Escritura: cuando llegó al otro lado de la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel tiempo. Y gritaron diciendo, escuche, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Estoy leyendo la versión de las Américas. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Fíjese nomás lo que dijeron. ¿Qué vienes a hacernos? En la otra versión de la Reina Valera dice de otra manera, dice la Escritura. Le dijeron, ¿verdad? ¿Quiénes? Dijo, ellos clamaron y le dijeron, en gran manera le dijeron, ¿vienes tú? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué quiere? ¿Por qué salieron estos endemoniados al encuentro del Señor Jesús? ¿Por qué se postraron? ¿Y por qué le reclaman que si por qué los viene a atormentar antes del tiempo? Oh, hola. La Escritura habla en Apocalipsis que el tiempo en el juicio del trono blanco, el lago de la ira de Dios será arrojado. Satanás y todos sus huestes, ¿verdad? Y el Hades, el infierno, va a ser arrojado al lago de la ira de Dios. Y todos los que no estén escritos en el libro de la vida. Así es que es muy importante y dice, para atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús le rogaban diciendo que los echara en ese lago con los cerdos, al lago de agua, porque no era el tiempo. Él no les permitió, no es el tiempo aún de ser echados. Pero ellos saben, oiga lo que le estoy diciendo, que la venida del Señor es su fin. Aquí tenemos el fundamento de la Escritura. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y ahora viene como rey y juez justo a sentarse y a juzgar a todas las generaciones, porque Dios es santo y es justo, es misericordioso, nos ha dado su palabra, se ha predicado el Evangelio, hemos respondido o no hemos respondido, es nuestra decisión con Él. Pero que vemos, lo que dice aquí es que cuando Él venga, ellos saben que su tiempo de su fin ha llegado. Has venido a atormentarnos antes del tiempo, imagínense. Ahora saben que la restauración de Israel, porque está escrito en 66 escrituras del Antiguo Testamento, y hay en el Nuevo Testamento, como en Romanos, que habla el apóstol Pablo, como habla el apóstol Pedro en Hechos 3:21, como la respuesta de la pregunta que Dios le da a los discípulos en Hechos capítulo 1, cuando le hacen la pregunta, ¿restaurarás el reino de Dios a Israel el reino de Israel en este tiempo? Hermanos, persona que nos escuchas, la Escritura es lo mejor y lo más poderoso que tenemos para tomarnos y nuestra mente y nuestra alma y nuestras fuerzas se puedan sostener cuando no hay absolutamente nada seguro a nuestro alrededor. Cuando Jesús habló esto y dijeron esto, ahora usted puede entender por qué esta feroz oposición y odio a Israel, de matarlos a los judíos, de exterminarlos, de dividir la tierra y repartir Jerusalén. Las tres cosas Dios las habló que se las daba. Abraham le dijo, él iba a bendecir a su descendencia. La tierra se la dio por pacto eterno. Jerusalén, pero la ciudad de su pacto. Le dijo a David que ahí ponía su nombre. Y la prueba está que Jesús vino a morir por nuestros pecados en Jerusalén. Jesús resucitó en Jerusalén, la tumba vacía. Y el Espíritu Santo se comenzó a derramar
hasta el día de hoy se sigue moviendo desde Jerusalén. Y Jesús regresa a Jerusalén, ciudad donde Él hizo pacto y puso su nombre. ¿Por qué entonces las naciones no queremos oír la palabra? ¿Por qué queremos hacer lo que queremos? Hay alguien detrás que está jalando los hilos y no lo podemos entender si nosotros no escudriñamos la palabra, como el Señor Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no vine a quebrantar la palabra, a abrogar la ley, yo vine a cumplirla, dijo el Señor Jesús. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Claro que no, si Él es el verbo, dirá usted en Colosenses, todo lo fue hecho por Él y para Él. Él es el verbo de Dios, verbo es la vida, la palabra de acción. Jesús es el verbo de Dios. Lea el Evangelio de Juan capítulo 1, ahí puede ver lo que está escrito, el verbo de Dios, la palabra sea, y esa es la vida. Yo soy la resurrección y la vida, por eso Jesús viene pronto y esta es la contienda. Oh, qué tremendo lo que nosotros estamos viendo, pero también tenemos que entender que el Señor habla de que es serio para Él. Dios no juega. Y eso me da temor a mí. Yo se lo digo, pero primero me lo pongo a mí. A veces le damos por hecho de que Dios nos ama y nos bendice y no lo buscamos. Me ha pasado a mí y he pedido perdón al Señor y lo sigo haciendo y le busco porque tengo un temor, porque no debo de tomarlo como si tomara un vaso de agua y dejarlo. Es el Dios vivo que me amó, que hizo los cielos, controla todas las cosas y viene pronto por aquellos que le aman y le invocan, le dicen de espíritu, de corazón que Él es nuestro Señor. Mire lo serio de Dios al estar restaurando Israel y en este tiempo, para que usted, vienen las elecciones, los presidentes, es la palabra. Tome sus decisiones con las Escrituras. Mire lo que dice en Joel capítulo 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, Estados Unidos, México, y las haré descender al valle de Josafat, que es el valle del Megiddo o el valle del Armagedón. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Oiga usted, es su pueblo, como usted es hijo o hija de Dios. Cuando yo me creo a su imagen y semejanza y yo recibo a Jesucristo como mi Salvador y lo confieso como mi Señor y me arrepiento de mis pecados, dice la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. ¡Wow! Entonces Él viene por usted le pertenece a Él. Y dice la Escritura, dice, vendré, dice, haré descender y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. ¿Quién puede entrar con juicio con su pueblo si Jesús es el juez justo? ¿Quién se sentará a juzgar las naciones? El juez justo. ¿Y quién es el juez justo? El Rey de reyes y Señor de señores, el Señor Jesús. Y dice, entraré en juicio a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Oh, a quien ellas esparcieron, está hablando de las naciones, esparcieron entre las naciones. Usted puede estudiarla. Me ha tocado estudiar la diáspora, la expulsión de los judíos de España, 1492, en el edicto de los reyes católicos, expulsados, se vinieron a las colonias. Llegan los virreyes de Nueva España, de Nueva Granada, el virreinato del Perú, de La Plata, y ahí vienen Inquisición y empiezan a perseguir y expulsarlos, continuamente perseguidos. ¿Quiénes lo hicieron? Las naciones. Tremendo. El trato. Por eso es que debemos orar para no tener una maldición nacional como algunas naciones en este siglo pasado y en este siglo siguen pronunciando, como vemos a las naciones en el Medio Oriente diciendo y maldiciendo la nación de Israel, sabiendo que Dios se va a levantar, es misericordioso y va a obrar, y usted lo va a ver porque está escrito. Y dice, entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo de Israel, mi heredad,
a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. El otro día veía un documental. Cada pronunciamiento de cada presidente de los Estados Unidos, que ha hecho un pronunciamiento contrario a las escrituras, en el clima, en el ámbito económico, ha habido una consecuencia. A no menos de un tiempo de una semana, un día, la quiebra de los bienes y raíces, huracanes, terrorismo, como pasó en el septiembre 11, lo que se dijo y luego la consecuencia es muy delicado para Dios. Y Él acelera el cumplimiento de su palabra porque nos ama y quiere que su Hijo venga pronto. Así es que alineémonos con su palabra. Y dice, y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo. No, tú te repartes esto, yo lo reparto lo otro. Por ejemplo, en la conquista de España, de la expulsión de los judíos, de la corona española, los reyes le debían dinero porque les habían financiado para la guerra con los moros. Y para no pagarlos expulsan y les quitan sus bienes. Y así ha sido en varios países, en muchas partes de la historia. Pero no hay tiempo para hablar a detalle de eso, pero es un fundamento para entender lo que estamos leyendo en la palabra. Y dice, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. La corrupción. Israel tiene tecnología, Israel tiene muchas cosas y muchos lo quieren y tratan de confabularse. ¿Por qué habiendo terribles persecuciones en Nigeria, en la India, en Pakistán, hablando del cristianismo, en el Medio Oriente, eso no se muestra? No le ponen importancia y mueren niños, mujeres y hay hambre en el Sudán y muchos otros países que suceden estas cosas y no se dice nada, un silencio. Pero de Israel, cualquier cosita y salen todas las noticias. Hay muchos intereses, pero es, como le digo, bíblico. Espiritualmente hay una agenda para resistir el plan de bendición de Dios, que Él envíe a su Hijo en su gloria. Pero yo le quiero decir que el Espíritu de Dios es todopoderoso. Él, Señor, cumplirá su palabra. Él, nadie le puede detener. Él nos da unción en orar a favor de sus planes. Por eso, como Daniel y con lo que le estoy hablando, usted puede decir, esto es cierto, está sucediendo, voy a orar que venga su reino y se haga su voluntad. Y eso es lo que estamos hablando. Por eso está el canal 38, para que usted escuche lo que Dios está haciendo y nosotros hagamos su voluntad. La línea de oración 915-532-8518. Le recordamos el concierto de Paul Wilbur. Y también siga orando por esta estación. 30 años se está cumpliendo de aniversario y esperemos que usted pueda estar y participar y darle gracias a Dios, porque a los que me han escuchado otras veces que he viajado a lugares donde lloran, donde han juntado dinero y no les dan permiso de tener una estación cristiana. Es más, si la hacen en la radio, la andan monitoreando para cerrársela, para multarles. Y amados hermanos, hay gente que tiene que comprar desesperadamente espacios en línea en estaciones del mundo y muy caros para poder proclamar la palabra. Pero usted aquí tiene el canal 38. Dele gracias a Dios, canal de vida. Y gracias porque podemos orar. Y en este tiempo de la restauración de Israel, usted puede llamar, pedir información. Le podemos hacer llegar por PDF o su correo todas las escrituras que hablan proféticamente de la restauración de Israel. Y también una información también de ver el testimonio de cómo cristianos están ayudando en Etiopía, en India, en el regreso de por ejemplo,
de los Falash Murá, que son los judíos de Etiopía, que desde los tiempos de Salomón han estado allá, o los Benei Menashe, los hijos de Manasés, en hebreo es Benei, hijos de Menashe, de Manasés, que están viniéndose entre Burma y la India, donde se quedaron escondidos. Allá están viniendo de regreso. Otros que están viniendo de Rusia, están viniendo de otras naciones. Otras ya terminaron de regresar de Asia Central, de Sudáfrica, de otros lugares. Y hermanos, la vida de Israel sigue creciendo. En medio del furor, de las guerras, del odio, de lo que digan. Hermanos y personas que nos escuchan, Dios es fiel a su palabra. Y Él va delante de su pueblo como va delante de ti. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dice, yo los traeré a su casa. Vivo yo, dice en Ezequiel 39, que con brazo fuerte y extendido os traeré las naciones sin dejar a ninguno y reinaré sobre vosotros. Qué bendición estar a favor de Dios. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y amados, Dios en este tiempo, todavía en un poco de tiempo, está extendiendo su misericordia. Los problemas, los abortos, los crímenes siguen en aumento. El mundo es desesperado, pero no quiere oír al Señor. Quiere la bendición del fruto, pero no quiere pagar el precio del Señor. Quiere que usted ore por Él, el canal, pero usted tiene que tener una relación personal. El día de mañana no hay canal 38, por decirlo, lo cancelan y ¿qué va a tener usted? La única que tiene es su relación con Dios, su palabra que vive en Él y al Señor Jesús, que nadie se lo quita del corazón, y poder hablar continuamente con el Padre. Dice Jesús cuando Él oró, dijo, Padre, te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que donde yo estoy, ellos también estén. Fíjese lo que dijo, no ruego solamente por estos, sino por aquellos que han de creer en mí por causa de ellos. Y aquí está el canal 38, aquí estamos. Por causa de esto que Dios Jesús oró en el Getsemaní, se sigue cumpliendo esa línea incondicional del amor de Dios. Pedid por la paz de Jerusalén. Oremos por ellos. Oremos que esto se cumpla para la gloria de Dios. Mire que tenemos la oportunidad de que lo que hablamos cumplirlo. Vamos a orar por sanidad de la rodilla de una persona, una restauración de sanidad en la familia, sanidad de que Dios, que viene, que todo salga bien en el trabajo, cambie la actitud en los que están a su alrededor, en la sanidad de la próstata, la restauración matrimonial y sus hijos. Dice la Escritura que Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos. La familia, Señor, esa estabilidad mental. Señor, también que demos por trabajo, Señor, por las relaciones de la familia, de la cintura, dolores. Estamos aquí en este tiempo viendo todo lo que Dios está haciendo y podemos orar por aquellos que están en prisiones espirituales, que Dios los libere, también por sanidad de cáncer y de salvación y de liberación. Vamos a orar. Padre, como hemos escuchado, nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro. Señor, tú fuiste a buscarnos sin que nosotros te buscáramos y has buscado a tu pueblo Israel y lo estás trayendo a casa. Y Señor, cuanto más estas peticiones son ante ti, Señor, para que los que las estén escuchando, Señor, sepan que tú las tomas en cuenta y que tú escuchas su necesidad. Señor, tu palabra dice, aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz, el Dios mío me oirá en Miqueas. Señor, conforme a esta escritura, tú escuchas la oración. Y te pido por cada una de estas necesidades y peticiones de la familia, de sanidad,
de huesos, de trabajo, Señor, de cáncer, Señor, de restauración familiar. Rompe esos yugos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Y entren, Señor, al trono de tu gracia, y tu poder y tu bendición llegue para que se entienda que eres tú y se invoque tu nombre en su casa, en su trabajo, en el camino donde van, y que toda la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria, así como las aguas cubren la mar. Bendecimos estas peticiones delante de tu trono y te damos gracias porque somos tus hijos y nos escuchas. Y Señor, en esta hora te alabamos y te damos las gracias porque tú suples todas las necesidades conforme tus riquezas en gloria. Y Señor, por nada estemos afanosos, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, dice la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo es en Él. Y Padre, aquí estas peticiones que tengo en las manos, las depositamos en tu trono. Y Señor, te damos las gracias porque tú los tomas. Señor, todo el que viene a ti, tú no le echas fuera. Tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Y Señor, y gracias porque podemos pedir en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Estos 2 minutos, recuerde que Dios está haciendo estas 2 cosas. El Evangelio está llegando a los fines de la tierra. Israel está siendo restaurado, cumpliéndose lo que está escrito, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Le está diciendo a puros judíos. Y dice la Escritura, y ellas oyen mi voz y me siguen. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que he de traer. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús viene pronto y estamos caminando en la restauración de todas las cosas. Aunque en el mundo se ve la de deterioro, en el Señor está siendo todo transformado. Así es que queremos decirles que el mayor milagro de la fidelidad de Dios que estamos viendo, nomás vea la restauración de Israel. Y eso le habla que la Biblia es la verdad. Es el único que lo dice. Y es lo único que se está cumpliendo. Y usted tiene que ver que la palabra de Dios no vuelve vacía. Le damos las gracias al Señor por el canal 38, que es una fuente de vida. Y ahí donde está usted, sea alcanzado por Dios, tocado. Y en estos últimos segundos, que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, el Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre usted, ponga en usted su paz, aumente su relación con Dios como Padre, conózcalo como Padre y pídale al Espíritu Santo, que es su ayudador, que toma del Padre y del Hijo, para que esté con usted y pueda vivir en la vida en victoria. Que Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros. Bendiciones.